Buenos días, mi nombre es Antonella Ferrini, soy estudiante de Ingeniería Química en la Extensión Mérida. A continuación voy a proceder a presentar la infografía sobre la cromatografía. Sabemos que la cromatografía es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas. Asimismo, este es una técnica de separación y análisis de componentes de una muestra, basada en las diferencias de la distribución de los componentes entre dos fases, una fase estacionaria y una fase móvil. Los componentes de la muestra se separan a medida que se mueven a diferentes velocidades a través de la fase estacionaria, debido a la interacción que tengan con esta. Por eso, la solución que se vaya a usar debe tener una buena interacción con el medio de la fase estacionaria. Asimismo, existen varios tipos de cromatografía, entre los cuales tenemos la cromatografía en papel, que es una de las más usadas, y este es un proceso muy utilizado para el análisis cualitativo en los laboratorios. Se constituye simplemente por una tira de papel filtro donde se depositan unas pocas gotas de la muestra y se evapora en el disolvente. Una vez secado, las sustancias mostrarán las manchas de distinto color separadas, como lo podemos ver en la imagen. También tenemos la cromatografía en columna. Este también es uno de los más usados, de todos los tipos de cromatografía que existen, para la separación y la purificación de diferentes compuestos orgánicos. Bien, pueden estar en estado líquido o en estado sólido. La fase estacionaria en este método se coloca dentro de una columna de cristal con una llave en su extremo inferior para controlar el paso de las sustancias, como la podemos ver en esta imagen. También tenemos la cromatografía en capa fina. Este tipo de cromatografía se utiliza una placa inmersa verticalmente en una fase móvil. La fase estacionaria es una capa uniforme de un absorbente mantenido sobre la placa, que puede ser aluminio o de vidrio. En este caso podemos observar la de vidrio. A la lámina se le coloca una cubeta cerrada que contiene una o varios disolventes mezclados, y a medida que la mezcla de disolventes asciende, se produce un reparto diferencial de los componentes de la mezcla. También tenemos la cromatografía de partición. En esta cromatografía, la separación de las mezclas se produce por diferencias de polaridades entre la fase estacionaria y la móvil, siendo las dos fases líquidas invisibles. Existen dos tipos de este tipo de cromatografía por partición, según la polaridad de la fase estacionaria y móvil: la fase normal, en la que la fase estacionaria es polar, y la móvil, que es apolar, y la fase reversa, que es donde la estacionaria es polar y la fase móvil es polar. Otros tipos de cromatografía, tenemos la cromatografía de absorción. En este tipo, la fase estacionaria es un sólido y la móvil es un líquido, y puede estar formado por un solvente o una mezcla de ellos. Algunos componentes de la mezcla se retendrán con mayor fuerza que otros para proceder a separar los componentes de la muestra, como lo podemos observar en esta imagen. Asimismo, también tenemos la cromatografía de intercambio iónico. Dentro de esta clase de cromatografía de intercambio iónico podemos distinguir entre las de intercambio carbónico y las de intercambio aniónico, las de intercambio catiótico, perdón. En la primera, la fase estacionaria contiene grupos funcionales con carga negativa, por eso retiene cationes. Por lo contrario, en el intercambio aniónico, los grupos funcionales de la fase estacionaria tienen carga positiva, por lo que retienen aniones, como lo podemos ver en esta imagen. Asimismo, tenemos la cromatografía de exclusión molecular. La base de este tipo de cromatografía es la de separar los componentes según su tamaño molecular. En estado disuelto, las moléculas más grandes son las primeras en eludirse. Esta técnica también se usa para caracterizar la distribución del peso molecular de los polímeros. En cuanto a los principios de la cromatografía,
Podemos decir que este principio se basa en la partición de los componentes de una muestra entre dos fases invisibles, una fase estacionaria y una fase móvil. La fase estacionaria es un material sólido líquido que está fijo en una columna o en una placa, mientras que la fase móvil es un líquido o un gas que se mueve a través de la fase estacionaria. El principio de la cromatografía, este es el principio básico, pero tiene unas ligeras variaciones dependiendo del tipo de cromatografía a utilizar. En cuanto a la importancia, tenemos que es muy importante ya que permite separar, identificar y cuantificar componentes en una muestra, lo que la hace útil en diversos campos como la investigación científica, el control de calidad de productos, el análisis forense, entre otros. Esta técnica es fundamental para el estudio de la composición de muestras complejas, la identificación de compuestos desconocidos, el control de proceso de pureza de productos y el cumplimiento de estándares y regulaciones en la industria. Asimismo, aquí podemos ver algunas aplicaciones de esta cromatografía. Por ejemplo, en el análisis de drogas y fármacos, en fluidos biológicos como la saliva, la sangre, la orina. También seguir la transformación de las sustancias responsables de la transmisión neurológica, determinar la presencia de contaminantes en el medio ambiente, descifrar la composición de los combustibles fósiles, entre otros. Entre sus características generales son solubles, tienen que estar estables, son puras, tienen una concentración adecuada para poder hacer el análisis y una característica muy importante es la compatibilidad con el detector. En cuanto a la preparación de la muestra, empezamos por una extracción en la que se aíslan los analitos de interés de la matriz de la muestra. En la purificación se deben eliminar las impurezas que puedan interferir con la separación de la solución. La concentración, aumentar la concentración de los analitos para facilitar su detección y la derivalización, convertir los analitos en compuestos más volátiles o detectables. Muchas gracias.